Necesito hacer una pregunta. ¿Esto cuánto durará? Y durará una hora. Estamos dejando entrar a la gente, están entrando de a poco. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá estamos recibiendo la gente de todos los rincones de la Argentina, hay algunos de Europa, ¿no, Alberto? De España. Sí, así es. Tenemos gente de España. Bueno, es oportuno porque hay un tema también que arde hoy. Que acá está Fodringham, bueno, hay varios, Rubén Papacena, mucha gente, la gente de Zárate, siempre fiel acá. Jorge Sigal, ¿cómo estás, Jorgito? ¿Todo bien? Estás al lado de Fantini, ¿eh? Qué dupla. Uno al lado del otro es un equipazo, ¿eh? Bueno, un honor para mí conocerlo, ¿eh? Mi saludo, sí, al gusto. Igualmente, un placer. Bueno, gracias. Bueno, Horacio Bermúdez, así que, bueno, dos palabritas antes de darle la palabra y la tribuna al amigo Claudio Fantini. En primer lugar, les quiero contar a los profesores republicanos que tenemos 4 pedidos de incorporación nuevos como socios. Uno que es profesor, pero era general, el Raúl Romero, que es integrante del Instituto Julio Argentino Roca, que nos ha pedido la incorporación, y que ya estamos en eso. Eduardo Jorge Varela, que lo trajo nuestro miembro Garzón Funes. El doctor Eizayaga, que no pude dar con él, Jorge Enrique, que lo presenta el profesor Bugliorgi. Alejandro Poli Gonzalvo, que hoy estuve hablando y ya es miembro, ustedes ya lo habrán visto ahí en el chat nuestro, que ya los tenemos que dar la bienvenida. Y esto se debe a Rubén Papacena, que nos ha colaborado para que se incorpore, y también el ex juez Luis Herrero, que viene recomendado por Alfredo Popritkin. Así que seguimos sumando, muchachos, seguimos sumando a la causa, y esto es una gran alegría para todos. Así que, bueno, quería informarlos de que Alejandro Poli es el primero que ha entrado y ya mañana entrarán los restantes. El segundo tema, ya brevemente, es algo que quiero que les comente a Alberto Coan, que es a partir de cómo van a ser las incorporaciones por estas técnicas del Zoom y demás que Asociación Civil Río Paraná, con la cual estamos siempre agradecidos por la colaboración que nos presta en toda esta etapa de comunicación. Sin ellos sería mucho más difícil esto. Alberto, te doy la palabra unos minutos para que expliques. Perfecto, buenas tardes a todos. Lo que quiero comentarles es que vamos a tener que cambiar la metodología de ingreso a la sala. Por una cuestión de seguridad hemos tenido hackeos, hemos pasado malos momentos con imágenes obscenas, con insultos, con consignas nazi, etc. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, de la empresa Zoom de Estados Unidos hemos recibido una notificación que tenemos que mejorar las cuestiones de seguridad del acceso a la sala. Así que vamos a cambiar la metodología de ingreso. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Eventbrite, que funciona muy fácilmente. Ustedes se van a recibir el link, pero para inscribirse, ahí van a tener que poner sus datos en un formulario que se les va a presentar en la pantalla, y a partir de ahí, la gran ventaja que tiene es que el sistema automáticamente les va a recordar el evento. Ustedes se pueden inscribir con la antelación que quieran, que un día antes el sistema les va a avisar. También les va a avisar 2 horas antes, 1 hora antes, y les va a avisar en el momento que comienza el evento. Esto a través de correos. En cualquiera de esos correos recordatorios, cuando ustedes ingresen, que puede ser con el teléfono, puede ser con la computadora como ahora, van a ver un botón celeste grande con una forma de cápsula que dice clic. Ustedes tocando ese botón van a ingresar automáticamente a la sala Zoom sin ningún link, sin ningún nada. Yo en el chat voy a dejar mi teléfono y voy a dejar mi dirección de correo. Cualquier persona que tenga cualquier consulta, cualquier duda,
inmediatamente me lo hace saber y yo se la voy a evacuar y le voy a sacar todas las dudas. No quiero ocuparles más tiempo, les repito, le paso mi dirección de correo y teléfono en el chat, pueden llamarme y consultar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hay algunas incorporaciones más que se están haciendo. Hay gente de Mendoza, Ricardo Estradela, en fin, están acercándose de todos los rincones del país. Arnoldo Kreidermacher, que no sabemos en qué lugar está ahora. Cerrá el sonido, Arnoldo, por favor, el micrófono. Lo que les pido es una sola cosa, que anulemos todos los micrófonos, Arnoldo. Ahí está. Yo necesito, Guillermo, perdón. Yo necesito pedir una corrección. Estoy viendo en la pantalla que dice Nicolás Fantini. Y yo me llamo Claudio Fantini. Sí, por eso no te ubicábamos, Claudio. Cuando apareció Nicolás, yo le dije a Alberto Cohen, abrile, que a lo mejor es el hijo o es un hermano. Sí, tengo un hijo que se llama Nicolás Fantini, pero... O algún bueno, fanático. ahí sale, bueno, mi hijo mayor se llama Nicolás Fantini. Bueno, apareció, pero es el auténtico Claudio Fantini, el que oímos a la mañana en Radio Mitre a veces, ese es el que está hoy acá. Y se mueve y todo, como lo verán, no es una teoría conspirativa, no es un terraplanismo, de eso vamos a hablar hoy, es verdadero. Bueno, así que vamos a darle la palabra a Claudio, de más está presentarlo, todos lo conocemos, periodista, en fin, es un hombre multifacético y aparte con una experiencia en temas internacionales y locales que verdaderamente nos asombra cada vez que habla. El tema de hoy es importantísimo y como nos decía antes, hay un tema en España que está haciendo efervescencia en estos mismos minutos y él lo tituló Tiempos Oscuros, ¿no? Es decir, las teorías conspirativas, las reuniones clandestinas, si son de la juventud o es del ser humano en general, si es un problema biológico, bueno, todo algo que nos va a enseñar muchísimo hoy, Claudio, y que ya le paso la palabra y le agradezco profundamente a él y a todos ustedes que nos sigan y por supuesto a la Asociación Civil Río Paraná. Las preguntas, por favor, concretas del lado derecho de la pantalla, las vamos a ir agregando. Arnoldo, por favor, cerrarle el sonido. Y ya comenzamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes. Quiero decir que me siento un colega también de ustedes, porque como politólogo soy profesor de 2 materias en una facultad de ciencias políticas, en este momento en la Universidad del Siglo XXI. Decías, y había planteado yo antes de empezar esta disertación, en la comunicación inmediatamente previa, que los sucesos que por estas horas están ocurriendo en España, particularmente en Madrid y en Barcelona, pero en otras ciudades también, nos pueden servir como puerta de entrada. Hay una suerte de gigantesca rebelión juvenil que está siendo muy brutalmente reprimida por la policía, tanto en Madrid como en Barcelona. Esa rebelión juvenil se produjo contra la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél, que es un rapero. Su nombre artístico es Pablo Hasél, su nombre real es otro. Este rapero compone temas fuertemente provocativos, es un gran cuestionador de muchas cosas, pero si ha habido una línea, ha sido la de cuestionar la monarquía española y en particular al rey, no al actual, sino al padre del actual, a Juan Carlos de Borbón. Incluso uno de sus rap hechos videoclip más famosos se llama Juan Carlos el Bobón. Y precisamente por ese rap y por otros en los que insulta al rey, bueno, se le aplicó la ley que prohíbe insultar al rey en España y terminó preso. Y al ver que encarcelaban a un ídolo de muchos jóvenes salieron a las calles a protestar y están encontrando una represión muy fuerte. Particularmente creo que hay muchas razones que hacen muy cuestionable
al joven apresado, al joven detenido, va a pasar por lo menos 9 meses en prisión, porque ha hecho apologías de violencia que son deleznables desde mi punto de vista. Ha tenido pronunciamientos que se parecen a elogios de la Euskaditas Batasuna, del terrorismo etarra en el País Vasco, que ha hecho algo que se parece demasiado a apología o a elogio del terrorismo en general. Creo que hasta puede ser interpretado como con cierta simpatía hacia Al Qaeda y cosas por el estilo, o como en el caso del alcalde de Lleida, que entiendo yo tiene una posición con la que no coincido en absoluto, me parece oscurísima, como es el ultracatolicismo. Cualquier posición ultra en la religión me parece lindante con el fascismo, particularmente en España, donde el fascismo español tiene un componente ultracatólico, que es una parte de sus vísceras, digamos, porque España de algún modo es un país creado por 2 reyes fundamentalistas, Isabel la Católica y, y Fernando de Aragón. Amén de eso, me parece que muchos de los pronunciamientos del rapero detenido son muy cuestionables e incluso algunos son deleznables, pero creo yo que en la cabeza de muchos jóvenes debe detonar la imagen de la detención de un joven por lo que expresa en sus canciones y no la detención de un rey emérito al que le aparecen cuentas infinitas en Suiza, al que le aparecen relaciones oscuras de todo tipo permanentemente. Entonces, hay una encrucijada ahí. Por un lado, este joven hizo una letra que violó una ley, la de insultar, la que prohíbe insultar al rey. Por otro lado, esa ley es discutible porque parece en algunos puntos chocar con la libertad de expresión y se vuelve absurda cuando lleva a prisión a un joven por cantar y decir lo que piensa, que muchas de esas cosas que piensan son horribles, en los mismos días en que el mundo ha visto que a Donald Trump, por haber estado diciendo durante meses las cosas que llevaron a una turba violentísima y fanatizada a asaltar el Capitolio, a dejar 7 muertos en esa sonada golpista provocada por un discurso presidencial, y protegido por los senadores que le dieron la impunidad en el impeachment que fracasó y le dieron la impunidad en virtud de la primera enmienda de la Constitución, la que se hizo, si mal no recuerdo, en 1796 o 1790 y pico, que es la enmienda, la primera de las 10 primeras enmiendas que habla precisamente de la libertad de expresión. O sea, un presidente puede provocar un desastre como el que provocó Trump en Washington, manchando a su país. Hay un micrófono de alguien que está haciendo mucho ruido. Por favor, Arnoldo, cerrá no podemos seguir así. Ahora sí. Gracias. Les decía que indudablemente la juventud en el mundo mirará el mundo, tiene que mirar extrañado y preguntarse que cómo puede ser a un presidente que provocó semejante desastre y dejó 7 muertos, le aplican la enmienda primera o en virtud de la enmienda primera, la que garantiza la libertad de expresión, le dan impunidad, y a un joven rapero por expresar lo que piensa en sus canciones lo meten preso. Bueno, es medio absurdo y es parte de las encrucijadas que estamos viendo. Quiero decir que hay efervescencias juveniles claramente explicables, ¿no? En injusticias visibles, en injusticias visibles. En este caso pienso yo que tiene lógica que choque
que el rey emérito esté libre en Emiratos Árabes Unidos, protegido por Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el emir de Dubái, el hombre que está acusado por su hija Latifa, ¿no? Hija de él y su esposa más joven, la reina Haya, que es la hija del fallecido rey Hussein de Jordania y hermana del actual rey de Jordania, el rey Abdullah II. Latifa está secuestrada en algún rincón de Dubái, la ciudad a la que va a maravillarse medio mundo, las clases dirigentes de todo el mundo van a maravillarse en Dubái por las Islas Palm, por el Hotel Burj Al Arab, por el rascacielos Burj Khalifa, y todas las cosas que hizo construir el emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Pero tiene presa la hija, tiene presa la hija, y está protegiendo al rey emérito de España. Bueno, eso indudablemente tiene consecuencias como la que se están viendo por estas horas en las calles de Barcelona y de Madrid. Y lo que digo es que tiene lógica, yo no lo estoy justificando, digo, hay una lógica. La juventud siempre tuvo a lo largo de la historia una propensión, tiene muchas propensiones la juventud, pero una de ellas es a rebelarse contra lo que considera injusto. Ese ha sido un rasgo de las juventudes siempre, o sea, un rasgo de la especie humana que se expresa en las edades más tempranas y no en las edades más tardías. En las edades más tardías después habrá una resignación, un agotamiento, lo que fuese, pero ya ese instinto de rebelión contra lo que se considera injusto aparece bastante atenuado. La historia está sembrada de rebeliones juveniles que tienen que ver con eso y de rebeliones juveniles que tienen que ver con otras cosas. Por caso, lo que se pueden llamar revoluciones culturales o rebeliones culturales. Mao Zedong usó el término revolución cultural injustamente, porque en realidad usó ese término para ponerle un nombre bello a lo que fue una espantosa cacería de brujas que realizó a partir de los jóvenes, por otro rasgo que tienen los jóvenes, que es la propensión al fanatismo. Después va perdiendo el hombre con los años las convicciones absolutas, va sabiendo que nada vale la pena de abrazar tan absolutamente, pero en la juventud hay propensiones al fanatismo y se valió de eso Mao Zedong para perseguir a todos los reformistas, para perseguir a todos los que él consideraba enemigos de su idea, ¿no? Enemigo de su idea de Estado, de su idea de comunismo, de su idea de nación. Una horrible cacería de brujas. Fue eso a lo que Mao Zedong le puso un nombre tan atractivo, la revolución cultural. Pero la verdad es que hubo muchas verdaderas revoluciones culturales en la historia y los jóvenes siempre tuvieron que ver con eso. Tal vez por el hecho de que la poca edad hace que el corazón, el alma y la mente estén más libres de amontonamientos de tradiciones, creencias, costumbres, ideologías y lo que sea. Entonces, al estar más libre, hay más espacio para lo nuevo, ¿no? Entonces, yo en artículos que he estado escribiendo estos días y a los que he llamado con distintas variantes del título espantosamente humano, así llamé un artículo mío sobre el tema de las fiestas juveniles clandestinas que están ocurriendo en todos los rincones del planeta en este tiempo de pandemia, en el diario Los Andes de Mendoza, y de un modo similar el artículo que está en este número en la revista Noticias de la ciudad de Buenos Aires.
Yo ahí comienzo citando una hermosa frase de Charly García, que es: los Beatles inventaron la juventud. A mí me maravilló esa frase de Charly, quien además siempre me maravilló como músico, ¿no? Los Beatles inventaron la juventud. ¿Qué quiere decir con eso? Sabemos que es materialmente imposible que una banda musical haya inventado una generación, pero se referían precisamente a eso, a que los Beatles, por resumir en una banda, en realidad fue un movimiento en el que hubo muchas otras bandas, algunas de las cuales, como los Rolling Stones, aún siguen tocando, pero vale esa síntesis, en esa hermosa metáfora. Los Beatles inventaron la juventud, porque los Beatles canalizaron mejor que nadie e instalaron en el mundo entero, en todas las lenguas, en todas las culturas, transversalmente, en todas las culturas, una revolución cultural que fue en gran medida estética, que se manifestó hasta en la forma de vestirse, hasta en el largo de la cabellera. Las otras revoluciones culturales las hay en el fondo de la historia, donde a mí me gusta citar porque me maravilla ese momento. La rebelión de los jóvenes aristócratas en la antigua Atenas, que tuvo momentos muy cruciales. Por ejemplo, en el 415 a.C., un momento desesperante para Atenas en la guerra del Peloponeso, porque estaban empezando a perder muy gravemente batallas cruciales, se les empezaba a poner cuesta arriba aquella guerra contra Esparta, y en una mañana amanece Atenas con todas las estatuas de los dioses de la polis destruidas. Los jóvenes que venían manifestándose en rebeliones y una forma habitual era hacer ruidosísimos banquetes en días de recogimiento establecidos por la mitología, por la tradición homérica. Esas rebeliones que llegó a atacar las estatuas sagradas, Claudio, tenés que habilitar el micrófono. Se fue el micrófono, Claudio. ¿Hace cuánto que se deshabilitó? Ahora no los escucho a ustedes. No, muy poquitos segundos. Bueno, les decía que aquella rebelión de los jóvenes atenienses se explica en un hecho exclusivamente cultural, la irrupción de los filósofos y los sofistas que enseñaban el razonamiento, que enseñaban el pensamiento lógico, que enseñaban la argumentación y por ende ponían en duda, aunque no lo plantearan directamente, todo lo que se daba por hecho a partir de las creencias, a partir de la mitología, a partir de los relatos de Homero. Todo se revolucionaba a partir de que los filósofos, cuyos principales discípulos eran jóvenes aristócratas, enseñaban a argumentar, enseñaban a razonar, enseñaban a buscar el pensamiento lógico, ¿no? Aquella fue una revolución cultural y uno podría ver muchas más en la historia, incluso anteriores a la que Charly metaforizó con los Beatles y la invención de la juventud. Por caso, la irrupción del surrealismo, ¿no? Que cuestionó formatos estéticos que parecían establecidos y bueno, contra lo establecido, las mentes más vírgenes, porque tienen menos acumulación de cosas ya establecidas, se revelan o plantean lo nuevo, el surrealismo, el dadaísmo en el arte, en la política, el mayo francés, vemos protagonismos juveniles en las calles, en las barricadas, en el arte.
Pero esta rebelión juvenil que hemos descubierto en el escenario de la pandemia, esta rebelión donde lo clandestino no es una asamblea anarquista, no es una reunión para planificar atentados o conspiraciones, son fiestas, fiestas con alcohol, con música, con baile. ¿No? Parece absurdo. Y sin embargo, esas fiestas clandestinas implican la exhibición de una indolencia que alcanza niveles criminales. Y voy a explicar por qué. Primero voy a decir que esta rebelión de los jóvenes a nivel mundial, en toda la cultura, en todos los niveles de desarrollo, a donde nos asomemos vamos a ver que los problemas pasan por, en cuanto al distanciamiento social, los principales problemas están en las fiestas clandestinas, multitudinarias, en las aglomeraciones, en las playas y en otros muchos lugares, y vemos que el protagonismo es porcentualmente elevadísimo y mayoritario por parte de los jóvenes. Y en esto yo he expresado en estos artículos lo siguiente. Esto no tiene que ver con aquellas rebeliones de los jóvenes atenienses que asustaban tanto a los mayores, ¿no? Cuando los veían desafiar los ritos y las costumbres y los dioses de la mitología. No, esto implica poner en peligro la vida de los mayores, no escandalizar a los mayores, poner en peligro la vida de los mayores. A esta altura de la pandemia no caben dudas. Para seguir en el ejemplo griego, todos conocen que el origen de la palabra idiota está precisamente en la antigua polis griega y era el término con la que se designaba a aquel que vivía de espalda a los problemas de las polis, el que no se interesaba por los problemas de la polis. Cuando empezó la pandemia, hubo muchas violaciones al distanciamiento social que eran protagonizadas por idiotas, en el sentido antiguo griego de la palabra, o sea, aquellos que violaban el distanciamiento social porque vivían en babias, porque estaban en la luna, porque no se informan, porque viven de espalda a la polis, no se informan, no se interesan por los asuntos del común, entonces por darle la espalda no se enteran, y vimos muchos casos del tipo que trompeó brutalmente al portero que no lo dejaba salir a correr del edificio, el otro que volvía con las tablas de surf y ni se había enterado de que había cuarentena. Hemos visto todas esas escenas, pero tenía que ver con los idiotas. Ahora, desde hace ya muchos meses a esta parte, las aglomeraciones que son fundamentalmente juveniles ya no tienen que ver con la idiotez. La idiotez, en el sentido antiguo griego de la palabra, es la desinformación. Hoy eso ya no existe. Es mentira que haya alguien desinformado. Hoy todos saben que hacer un foco de contagio implica iniciar un Big Bang, ¿no? Una cadena de contagios en la cual va a haber muertos, la cual va a perjudicar la economía, va a generar internaciones, algunas muy graves, muy traumáticas, perjudicando la economía, va a traer dificultades al comercio, va a haber gente que va a tener que cerrar su pyme, su empresa, su negocio, va a haber empleados que se van a quedar en la calle. O sea, cada foco de contagio es un Big Bang que reproduce la muerte, que reproduce internaciones graves, que reproduce sufrimiento porque agrava los problemas económicos que estamos viendo que son gravísimos en todo el mundo. Entonces, estamos frente a un rasgo, no de los jóvenes, y ya voy a explicar por qué. Estamos frente a un rasgo que es la indolencia, expresada ya en niveles de criminalidad, porque si yo sé
¿Cuál va a ser la consecuencia de esta fiesta clandestina o de esta aglomeración en la playa o en tal balneario? Entonces no es una cuestión de responsabilidad. A mí me pone mal cuando veo que acusan a esos jóvenes de irresponsables. No, 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 no. No es una cuestión de responsabilidad, es algo mucho peor que la responsabilidad. Mucho peor. Es indolencia. Yo sé que voy a causar un daño muy grave, yo sé que estoy participando de algo que inicia un proceso en el que puede haber muertos, en el que puede haber internados graves, en el que se complica la economía con todo el sufrimiento que eso genera. Y no me importa, estoy cansado, me cansé, ya no aguanto más. Además, los gobiernos actúan mal, además, miren el funeral de Maradona, todo eso es cierto, los gobiernos actúan pésimo, el funeral de Maradona fue un desastre que mostró a un gobierno negligente e hipócrita, y sin embargo nada de eso justifica esa indolencia, nada la justifica. Por lo tanto, esto no es una rebelión cultural como las que he estado señalando con ejemplos en la historia. Esto es una rebelión que tiene que ver con un factor estrictamente biológico, estrictamente biológico. En los jóvenes hay más energía y necesidad de gastarla, y en los jóvenes hay más instinto gregario. Hay más instinto gregario. Por eso, esta indolencia no debe ser atribuida a los jóvenes, debe ser puesta en la lista de rasgos oscuros de la condición humana. Un rasgo oscuro que se manifiesta en los jóvenes por el mayor instinto gregario y por la mayor cantidad de energía y necesidad de gastarla, que tiene que ver con una razón biológica. No es que nosotros los mayores seamos más éticos, seamos más solidarios, seamos mejores seres humanos. No, somos solamente más viejos y por ende más vulnerables. Por eso no sé si estoy siendo claro en que me parece que no hay que acusar a los jóvenes como jóvenes, ¿no? Y no hay que señalarlo como un hecho de irresponsabilidad. Es mucho, mucho, mucho más grave que eso. Estamos frente a un rasgo, a uno de los tantos rasgos oscuros de la condición humana, que en este caso se expresa a través de los jóvenes, ¿no? O se expresa más a través de los jóvenes. Por supuesto que no se expresa en todos los jóvenes y que no se expresa solo en los jóvenes, pero mayoritariamente este rasgo de la naturaleza humana se ve en los jóvenes. Quería referirme a eso como uno de los aspectos que hacen de este un tiempo oscuro. Había mencionado el impeachment a Trump y ese final que a mí me pareció grave, a mí me pareció muy grave el desenlace del impeachment a Trump, sobre todo porque yo tengo la impresión de que Trump va a generar la división en la derecha norteamericana. En la derecha norteamericana va a irrumpir un partido de ultraderecha y va a haber un partido de centro derecha. Lo que falta ver es cuál va a ser el partido de centro y cuál va a ser el partido de ultraderecha. Lamentablemente, la mayoría de los senadores republicanos, al absolver a Donald Trump siendo tan alevosamente obvia, y perdónenme el término, no es el más académico, pero quiero subrayar y resaltar que no en todos los casos las pruebas están tan a la vista, ¿no? Ni siquiera hay que ser norteamericano para tenerlo en claro, ni siquiera hay que investigar para tener en claro. Con estar en cualquier parte del mundo y haber seguido los tweets y los discursos del presidente, yo lo hice todo el tiempo, podemos ver claramente que la responsabilidad de Trump en esa tragedia que dejó 7 muertos
y que le dejó una mancha terrible a la imagen de los Estados Unidos en el mundo, la responsabilidad de Trump es de dimensión oceánica. Y lo dijo el propio Mitch McConnell. El problema es que no votó en el mismo sentido en el que habló, pero cuando habló McConnell, después de haber votado la absolución de Trump y después de haber puesto una excusa absurda por ese voto, que en definitiva consagra la impunidad, Mitch McConnell explicó que la responsabilidad de Trump es total en la tragedia que ocurrió el día 6 de enero. Por eso me da la impresión de que esos senadores republicanos, no los 7 que con Mitt Romney, el senador por Massachusetts, a la cabeza, Mitt Romney había sido el único que tuvo la coherencia y la dignidad en el juicio político anterior de votar contra Donald Trump, porque en ese caso también las pruebas estaban a la vista, bastaba escuchar la conversación telefónica de Trump con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para que quede clarísimo que estaba usando los 400 millones de dólares que el Congreso ya había aprobado para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa en la región, en la región del Donbass, en el este ucraniano. Ya estaba aprobado eso, pero Trump lo hizo retener y chantajeó con eso al presidente de Ucrania para que le consiga pruebas que ensucien a Joe Biden y lo debiliten en la campaña electoral. Bueno, Mitt Romney fue el senador de Massachusetts, el único que en ese momento votó correctamente, votó en el sentido en que hubieran votado los senadores republicanos en los tiempos de Richard Nixon. Si Richard Nixon tuvo que renunciar antes del impeachment por el caso Watergate, es porque el Partido Republicano, que hasta entonces funcionaba con dignidad, le hizo saber al entonces presidente que no esperara que el Partido Republicano sea cómplice de un delito en el caso que lo hubiera cometido, que en el juicio político los senadores iban a ver si era inocente o era culpable, y que si lo veían culpable se iban a pronunciar por el impeachment, por la destitución. Bueno, en este caso no actuaron así, solo 7 senadores actuaron de ese modo, pero se necesitaban 17 para que fuese encontrado culpable. Triunfó la impunidad desde mi punto de vista, y esta fue una noticia muy oscura porque esa mayoría de senadores republicanos dejó al Partido Republicano, al viejo partido de los conservadores norteamericanos, en los umbrales de volverse un partido de ultraderecha bajo un liderazgo ultrapersonalista y exacerbado y violento, el liderazgo de Donald Trump. Se está convirtiendo, dejaron al Partido Republicano, lo hicieron capitular, lo hicieron rendirse ante ese liderazgo personalista que creó una base fanatizada sumamente extendida. Acá hay un problema social muy objetivo, que es la inmensa cantidad de gente dispuesta a abrazar las teorías conspirativas, a creer en ellas, a no ver lo que es evidente, ¿no? Los rasgos grotescos, los rasgos violentos, los rasgos de odio político y de odio social que han caracterizado a Donald Trump. Bueno, la mayoría de los senadores republicanos han rendido al Partido Republicano ante el fanatismo, ante el oscurantismo, ante las teorías conspirativas. Algunos lo hicieron por especulación electoral para no perder sus bancas en las próximas primarias y en las próximas elecciones legislativas. Otros lo hicieron por temor. Los trumpistas de base son muy agresivos y en el aeropuerto o en la estación de tren o donde encuentran a un legislador crítico de Trump, mucho más si es del Partido Republicano, lo escrachan. Ese sería el tema que usamos en la Argentina. De una manera muy violenta, muchos legisladores republicanos y demócratas han sido atacados verbalmente en lugares públicos
por seguidores y fanáticos de Donald Trump. Bueno, muchos senadores habrán actuado por cobardía o por lo que fuese. El hecho es que capitularon, ¿no? Y pusieron el Partido Republicano en los umbrales de convertirse en un partido de ultraderecha. Si finalmente eso es lo que ocurre y el Partido Republicano termina convertido en el partido retrumplicano, sería, porque se convertiría en el partido de Donald Trump, entonces lo que vamos a ver es una escisión. Los sectores moderados del Partido Republicano se van a separar. Intuyo que lo va a hacer primero el clan Bush, George Herbert Walker Bush, y su hijo, el expresidente George Walker Bush, y su otro hijo, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, y también lo van a hacer otras figuras muy respetables del Partido Republicano, supongo que Mitt Romney, supongo que Liz Cheney, supongo que Arnold Schwarzenegger, un tipo que hace películas horribles, pero políticamente me parece excepcional, me parece un tipo entrañable, muy positivo Arnold Schwarzenegger, un dialoguista, una persona, ¿no?, que le estoy agarrando cariño a Arnold Schwarzenegger, y también muchos que son seguidores de próceres republicanos como John McCain. Para mí, que alguien de la estatura y la dignidad y la historia personal de John McCain, el senador por Arizona, en su lecho de muerte haya tenido casi como último deseo pedir que no dejen entrar a su funeral al presidente Donald Trump, eso debiera ser una mancha que debería hundir totalmente. Pero los líderes ultrapopulistas son inmunes a eso, son de amianto. Nada lógico los afecta. Lo que debiera afectarlos no los afecta, ¿no? En todos lados donde se expresa ese tipo de liderazgo, ya sea en izquierda o en derecha, se ve exactamente lo mismo. Yo en Trump, por ejemplo, veo un rasgo que le vi al kirchnerismo y escribí mucho sobre eso. El kirchnerismo ataca a sus críticos acusándolos de tener los defectos que el kirchnerismo tiene. Creo que es un rasgo que vino del propio Perón, ¿no? Gorila, yo he leído después otras interpretaciones del origen del término gorila. Yo siempre supe que gorila era como le decían los anarquistas y los socialistas a los matones que enviaba Perón a romper las huelgas que hacían los socialistas y los anarquistas, o a golpearlos rompiendo las asambleas de socialistas y de anarquistas. Entonces, los socialistas y los anarquistas le llamaban gorila a los matones rompehuelgas de Perón. ¿No? ¿Y qué hizo Perón? Usó ese término, gorila, para llamar a sus enemigos. Bueno, el kirchnerismo hizo lo mismo. Y si ustedes leen el comunicado que sacó Donald Trump el día en que salió absuelto en el impeachment, van a ver que Trump hace exactamente lo mismo. Acusa a los demócratas de inocular odio político, de atentar contra las instituciones, de poner los liderazgos personales por encima de las instituciones y del partido. Es absurdo, uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien hacer esto tan a la vista de todos? Bueno, pero de eso se trata este tiempo y lo estamos viendo en todos los rincones, por derecha y por izquierda. Yo siempre digo, más allá del ropaje ideológico que luzca, se trata de un método. Yo lo llamo simplemente el método. Y el método, que viene de Carl Schmitt, aquel jurista alemán de final del siglo XIX y principio del siglo XX, brillante, uno de cuyos libros es un pilar en la ciencia a la que pertenezco, la ciencia política, el libro El concepto de lo político, donde aparece la concepción del otro como el enemigo. Recién con otro pensador germánico, austríaco, se me fue el nombre, el autor del Ich und Du, o Ich und Du, el yo y tú, ¿no? Que precisamente para equilibrar
ese razonamiento de Carl Schmitt, en el cual yo soy yo y nosotros somos, no, mejor dicho, nosotros somos nosotros en tanto y en cuanto hay un ellos, y ellos son ellos en tanto y en cuanto son el enemigo. Bueno, el Ich und Du es exactamente lo contrario. Yo soy yo porque hay un tú, y el tú es mi complemento. El tú me complementa. Necesito para ser que exista, que sea un tú. Bueno, Carl Schmitt va a fundar una tradición que va a ser eje en izquierdas y en derechas. Las izquierdas actuales se están nutriendo de un Carl Schmitt reciclado a partir de filósofos como Chantal Mouffe o como Ernesto Laclau. En las derechas van directamente a las fuentes, como Steve Bannon en los Estados Unidos, que fue uno de los ideólogos creadores del fenómeno político Donald Trump. ¿No? Ahí abrevan directamente en la fuente. El método es el mismo, por derecha y por izquierda. El método, más allá del ropaje ideológico que luzca el que lo aplica, es partir la sociedad en dos bloques enfrentados, inocular odio político en esa fractura, mucho odio político, estigmatizar a aquel bloque que quedó en la vereda de enfrente y me cuestiona mi liderazgo, contratar al adversario como enemigo, o sea, convertir al adversario en un enemigo, y sobre todo, y acá hay otra cosa muy interesante de analizar, que pertenece a esto que yo llamo el método, y lo veo en Trump, en Bolsonaro, en el kirchnerismo, en el chavismo, que es, digámoslo de este modo, sacar engendros del placar. No todos los que se sacan del placar son engendros, a veces lo son, otras veces son sectores que estaban en un placar, que estaban en un closet, por una injusticia, ¿no? Por lo que fuese. Cuando aparece un líder que lo saca del closet, el salido del closet se enamora de ese líder y le va a ser leal siempre, haga lo que haga, haga lo que haga. El kirchnerismo lo hizo con los montoneros. No había nada más despreciable, no había nada más despreciable que esas organizaciones armadas que cometían asesinatos. Yo ni siquiera les doy el rango de guerrilla. Yo ni siquiera les doy el rango de guerrilla. Eran organizaciones armadas que cometían asesinatos. Reivindicar eso es difícil. Lo reivindicó el kirchnerismo. Bueno, ese sector reivindicado cuando nada justificaba que ocurriera, y todo lo que simpatizó con ese sector es parte del núcleo duro que adhirió desde la emoción, no desde la razón, desde la emoción, que es una adhesión que nunca se rompe, al liderazgo que lo sacó del closet, que lo liberó de la vergüenza, ese que vino y le dijo, no, pero vos no solo está mal que te repudien, que estés aislado, que estés avergonzado, vos tenías razón, la razón histórica es tuya, no de los que te encerraron en el placar. Bueno, vimos en la Argentina que el kirchnerismo sacaba a organizaciones armadas que cometieron asesinatos del placar. Bolsonaro sacó a los homófobos más brutales, más despreciables, ¿no? Sacó a los amantes del gatillo fácil y de asesinar gente. Trump sacó a los racistas, Bolsonaro también sacó a los racistas, pero Trump lo hizo públicamente cuando fueron los sucesos en Charlottesville, a partir de una estatua del general Robert Lee, quien había comandado los ejércitos del sur en la guerra de secesión, que chocaron militantes de milicias supremacistas blancas y Ku Klux Klan contra manifestantes antirracistas, y Donald Trump salió a ponerlos en pie de igualdad. Para Donald Trump eran moralmente iguales.
un militante del Ku Klux Klan y un manifestante antirracista, ¿no? Y lo hizo una gran cantidad de veces posteriores, reivindicando a los Proud Boys, por ejemplo. Los Proud Boys, o muchachos orgullosos, son una suerte de milicia violentísima del supremacismo blanco que predica el odio racial. Lo hizo con QAnon y en tantas otras oportunidades. Esos sectores a los que vino Trump y sacó del placar son el núcleo duro de Trump, del mismo modo que aquel marxismo que sintió que estaba condenado a quedar sepultado bajo los escombros del muro de Berlín, le agradeció al kirchnerismo que lo haya rescatado y que le dijera, no, vos tenés razón, igual que los partidarios de las organizaciones que cometieron asesinatos y que le abrieron la puerta a la peor dictadura, la más criminal de la historia de la Argentina, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en el fracaso de aquel gobierno peronista y el inicio de una dictadura exterminadora y cruel, fueron reivindicados. Bien, ahí están, son un grupo duro, una adhesión emocional y por ende inquebrantable, porque la adhesión no pasa por la razón, pasa por la emoción. A eso mismo lo estamos viendo en distintos puntos del planeta, donde emergen liderazgos impresentables o liderazgos inconcebibles, como Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas. Filipinas, que no es un estado fallido, no es un país insignificante. Filipinas es una potencia asiática y un país que, tras la larga dictadura de Ferdinand Marcos y su esposa Imelda, dio grandes estadistas. Corazón Aquino, la viuda de Benigno Aquino, que fue quien terminó tumbando al dictador Ferdinand Marcos, el general Fidel Ramos, otro gran presidente, Benigno Aquino III, bueno, que después de esos gobiernos haya irrumpido Rodrigo Duterte, alguien que ostenta su criminalidad, que públicamente en actos en el Palacio de Malacañán, por ejemplo, el Palacio Presidencial en Manila, contaba cómo cuando era alcalde de Davao salía en escuadrones, encabezando escuadrones policiales a matar delincuentes ante la sola sospecha de que sean delincuentes. Él contaba cómo él los asesinaba. Bueno, que un personaje de esas características se haya convertido en presidente de Filipinas, bueno, es una de las señales de este tiempo oscuro que estamos atravesando. Yo no sé si me estoy excediendo en el tiempo. No, para nada. Estamos concentrados. Hay algunas preguntas, hay algunas reflexiones. Lo que vos decís, Claudio, es un camino a transformarse en una suerte de religión. Estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo, Guillermo, desde mi punto de vista, algo que es muy interesante de tratar de dilucidar y de encontrarle un porqué, que son el protagonismo de las teorías conspirativas. Al ver lo que lograron en los Estados Unidos, los sucesos del 6 de enero, eran inconcebibles. Todo lo que vemos en Estados Unidos desde que Trump llegó al poder es inconcebible. El asesinato de Kennedy fue monstruoso, pero hay una tradición de magnicidios en los Estados Unidos. Hay ciertas violencias en Estados Unidos que son tradiciones norteamericanas, entre ellas los magnicidios. Abraham Lincoln, en la década del 60 del siglo XIX, sobre finales del siglo XIX, el presidente McKinley, después John Fitzgerald Kennedy, en la misma década, del 1968, es más, en el mismo año, 2 magnicidios más, Robert Kennedy en el Hotel Ambassador de Los Ángeles y Martin Luther King en un hotel en Memphis. Ronald Reagan fue baleado, sobrevivió a un intento de magnicidio. Gerald Ford tuvo 2 intentos de magnicidio, en una oportunidad lo acuchillaron, ¿no? O sea,
que maten presidentes o que quieran matar presidentes es parte de una tradición oscura que siempre ha tenido Estados Unidos, igual que la irrupción de locos sueltos que salen con un fusil de asalto y entran a un shopping o a una escuela o a una universidad y disparan a mansalva provocando una masacre porque sí. Bueno, eso también es un problema, es una de las patologías violentas que están en la sociedad norteamericana y ocurren cada tanto, pero hay otras formas de violencia que no tenían antecedentes. El único ataque al Capitolio que registra la historia fue en 1814, cuando las tropas británicas, en el marco de una guerra que estaban librando contra los británicos, los norteamericanos, atacaron la Casa Blanca y la incendiaron y atacaron el Capitolio, pero era en el marco de una guerra, fue un ataque externo, fue un ataque externo. Lo que se vio el 6 de enero es un hecho desopilante y una forma de violencia inconcebible en los Estados Unidos, ¿no? Y lo más inconcebible es que haya sido provocado por un presidente, porque no hay forma de hacer que le quepa la primera enmienda, como lograron tramposamente los senadores republicanos que lo salvaron y le dieron un triunfo a la impunidad e hicieron capitular moralmente al Partido Republicano. No hay forma de que se aplique la primera enmienda, la libertad de expresión, a un presidente que llevaba tiempo hablando en clave con las organizaciones extremistas más violentas, lo hacía a la vista de todos, en un programa de televisión, en un debate con Joe Biden, le mandó el mensaje a los Proud Boys, diciéndole stand back, stand by, ¿no? O sea, retrocedan, pero queden ahí, queden expectantes, esperen, ¿no? Los trataba como algo cercano hasta el día en que ocurrió, hasta el propio 6 de enero, cuando ya estaba el mundo viendo estupefacto el asalto al Capitolio. Donald Trump seguía hablándoles con cariño y mandándoles aprobaciones a quienes estaban cometiendo semejante acto. Pocas veces las pruebas estuvieron tan alevosamente exhibidas. No hay que investigar nada, no hace falta investigar, hace falta debatir lo que ocurrió a la vista de todo el mundo. Y no se pudo condenar. El argumento de la inconstitucionalidad es inválido y quedó claro en el discurso final de Mitch McConnell, donde él culpó a Donald Trump, pero justificó su voto a favor de Trump diciendo que él consideraba que era inconstitucional. La constitucionalidad o inconstitucionalidad ya se había votado. En la segunda votación había que pronunciarse sobre otra cosa, no sobre eso. En fin, como fuere, lo que estamos viendo es el protagonismo que han cobrado las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas han llegado a ser creídas por decenas de millones de norteamericanos. Plantear que hubo un fraude en la elección presidencial de noviembre es algo absolutamente absurdo. No puede haber un fraude en una elección presidencial en un país donde no hay una elección presidencial, sino 51 elecciones presidenciales, porque cada estado, cada uno de los 50 estados, más el distrito capital, Washington, hace su propia elección presidencial. Salvo Maine y Nebraska, que tienen un sistema diferente, en los demás son elecciones en todo. Las diferencias de Maine y Nebraska van por otro lado, perdón. Hay 51 elecciones diferentes. ¿Cómo se hace un fraude en 51 elecciones? Es absurdo. Pero además estaba a la vista que eran 60 tribunales y con jueces conservadores en gobiernos manejados por republicanos, algunos como el gobierno de Georgia, ¿no? Está la prueba. Solamente escuchar esa hora, 8 minutos
de conversación telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que es republicano y trumpista. Es un dirigente pro-Trump, Raffensperger, ¿no? En 1 hora, 8 minutos, solo hay que escucharla, se googlea y la puede escuchar cualquiera. No cabe duda que Trump le está exigiendo al secretario de Estado, que en el caso de los gobiernos estaduales es el encargado, entre otras cosas, de los procesos electorales, que fabrique 11.780 votos, o sea, un voto más porque había perdido por 11.779 votos en Georgia. Entonces, está 1 hora, 8 minutos presionándolo para que invente 11.780 votos. Eso lo puede escuchar cualquiera, está la prueba de cualquiera. Eso lo estaba, era la incitación al fraude que estaba cometiendo un presidente. Y no fue tocado en el Congreso, en el impeachment, ¿no? La defensa dejó de lado semejante evidencia, ¿no? Las teorías conspirativas, quisiera hacer una reflexión sobre ellas, ¿no? Porque yo creo que las teorías conspirativas son más antiguas que la política misma. O sea, la política nace primero como teoría conspirativa. En uno de mis últimos libros, que se llama Abaddon, y el subtítulo es La desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, en ese libro, Abaddon, cuyo título es porque le rindo un homenaje a Sábato y a su sano pesimismo, en ese libro hablo de la inquietante lucidez del pesimismo. Sábato tuvo la tercera de su trilogía de grandes novelas, se llamó Abaddon el exterminador. Bueno, en ese libro, uno de los capítulos es un ensayo histórico donde yo trazo una suerte de historia del pensamiento contractual, donde sostengo mi teoría, mi hipótesis es que la primer metáfora de contrato social aparece en el Antiguo Testamento. Yo sostengo que la genial idea de un líder en problemas, que era Moisés, de subir al monte Sinaí, tener una idea y bajar con la llamada tabla de los 10 mandamientos, que resolvía su problema político, que era la disolución de una nación que estaba errando en el desierto y se estaba disolviendo. Su forma de solucionar que dejaran de matarse, que dejaran de violarse, que dejaran de robarse, fue inventar una supuesta ley perteneciente a alguien que podía tener un poder coercitivo, porque la ley sin poder coercitivo no existe. Moisés no tenía ese poder coercitivo, pero Jehová sí. Yo creo que las religiones fueron las primeras teorías conspirativas y nacen para eso, para resolver la creación de leyes, la imposición de un orden, la justificación de una estructura de poder, la justificación de que al poder lo tenga un rey o un general o quien sea que lo tenga. Las teorías conspirativas más antiguas y visibles también ocurren dentro de las religiones. Por caso, cuando se da la peste negra, para citar un caso muy conocido, que mató millones y millones de personas en Europa, en el Oriente Medio y en Asia Central, en el catolicismo más oscurantista apareció la teoría conspirativa de que a la peste negra la habían inventado los judíos en Europa, que la peste negra era la consecuencia de que los judíos estaban envenenando el cauce de los ríos y envenenando las aguas de los lagos y las lagunas para matar a los cristianos. Esa teoría conspirativa fue germinando, fue multiplicándose a través de los siglos, dio paso a otras teorías conspirativas más descabelladas todavía, como por ejemplo que los judíos se alimentaban de sangre de niños,
Fíjense, es una de las teorías que da QAnon, o QAnon, que es que una secta de pedófilos, donde todos los conspirativistas siempre lo ponen a Bill Gates, a George Soros, son medio a Rockefeller, son medio reiterativos para los ultra de distintas proveniencias, pero sobre todo los que provienen de matrices ultra religiosas, siempre atacan al mismo grupo de tipos. La cuestión es que también QAnon dice que los pedófilos que manejan el mundo también se alimentan con sangre de niños. Además de devorar sexualmente a los niños, los devoran su sangre, ¿no? Fíjense qué locura. Pero aquellas locuras medievales, aquellas teorías conspirativas medievales, fueron atravesando los siglos y desembocaron en los siglos XVIII y XIX en la multiplicación de brutales pogromos, y en el siglo XX en la creación, en la industrialización del asesinato, ¿no? En Auschwitz, en Bergen-Belsen, en Dachau, en Treblinka, en Buchenwald, ¿no? La industrialización del asesinato. En eso desembocó. Por supuesto, el nazismo agregó teorías conspirativas para satanizar a los judíos, y fueron igualmente absurdas. Pero vemos, y el ejemplo alemán lo comprueba, hasta las sociedades más cultas pueden llegar a embriagarse de teorías conspirativas. Este es un tiempo extrañamente parecido a aquel tiempo oscuro de entreguerras en Europa, ¿no? Extrañamente parecidos, y una de las señales es esa, ¿no? La gravitación exorbitante de las teorías conspirativas, incluso las más delirantes. Podemos ver cómo un presidente como Trump dice que hubo fraude masivo, ese fue el término, en todos los tribunales donde llevó esa denuncia. Se la rechazaron por no haber presentado absolutamente ninguna prueba y absolutamente ningún argumento razonable. En la Corte Suprema de Justicia, a la que dejó Trump desbalanceada en favor de los conservadores cuando puso una ultraconservadora, Connie Barrett, en el asiento que dejó libre una liberal, una progresista, la jueza Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, que murió y a su asiento en tiempo récord y violando la ética política, porque a tan poco de terminar el gobierno correspondía que dejara esa elección para la Corte Suprema al siguiente gobierno, lo hizo rapidísimo para desbalancear aún más la Corte Suprema. Esa Corte Suprema cuasi ultraconservadora le dijo lo mismo que todos los tribunales estaduales donde llevó la denuncia. Le dijo que no había ninguna prueba y ningún argumento mínimamente razonable. Sin embargo, decenas de millones de norteamericanos siguen creyendo que hubo un fraude masivo. ¿Por qué? Porque se las dice un personaje cuya insensatez está a la vista. Parte de este proceso se está manifestando a través de otro hecho, que es la debacle de los centros de derecha. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es el derrumbe de la centro derecha y su reemplazo por una ultraderecha. Hay que ver si el propio Partido Republicano se convierte en ultraderecha. En ese caso se va a escindir el ala moderada y creará un partido de centro, como expliqué al principio de esta charla, o si logran rescatarlo de esta deriva extremista y de liderazgo ultrapersonalista en la que cayó, y en ese caso, si el Partido Republicano sigue ocupando la centro derecha, nacerá un partido de ultraderecha que en las próximas elecciones va a ser más fuerte que el Partido Republicano. Estamos ante un momento único. No quiere decir que no haya habido
líderes ultraconservadores y de posiciones extremistas en el Partido Republicano. Los hubo, y algunos llegaron incluso a ser candidatos a presidente. Mientras que Ike Eisenhower, que fue presidente republicano después de Harry Truman y por ende después de Franklin Delano Roosevelt, mantuvo en pie el welfare state, ¿no? Porque lo consideró necesario. Luego irrumpió sobre finales de los 50 Barry Goldwater. Y Barry Goldwater era un hombre de expresiones extremistas, un racista confeso, ¿no? Que logró celebridad atacando los derechos civiles por los que habían luchado Martin Luther King y que habían implantado los hermanos Kennedy. Y era un hombre de posiciones absolutamente extremas, pero perdió la elección presidencial frente a Lyndon Johnson y luego desapareció. El Partido Republicano no se convirtió en el partido de Barry Goldwater, ¿no? Barry Goldwater desapareció en la historia y el partido continuó. El propio Reagan fue un gran líder, pero el partido no se reaganizó. Está bien, hay una diferencia. Los últimos años de Reagan fueron de una gran decadencia física, incluso hay alguna duda de que ya tal vez tenía Alzheimer cuando todavía se sentaba en el despacho oval de la Casa Blanca, no estaba en condiciones de liderar, pero sí tenía gente muy cercana y sin embargo no se convirtieron en una élite que manejó de ahí el más el partido, a pesar de que quien llegó a la presidencia después fue quien había sido su vicepresidente, Bush padre. Después hubo otros tremendos extremistas, como fue, ¿cómo se llamaba? Que había escrito lo que se llamaba Contrato con América, y era el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. Tenía un Mustang, un Ford Mustang modelo 1970. Pucha, se me fue el nombre. Un personaje fue el que lo atormentó a Bill Clinton y lo fogoneó al fiscal Kenneth Starr hasta que lo llevaron a Clinton a ese juicio político que fue la suma de los casos Paula Jones, ocurrido cuando era gobernador de Arkansas, más el caso Mónica Lewinsky, ocurrido en el despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, como fuere, extremistas hay muchos en la historia norteamericana. Cuando llegó al poder Obama apareció un grupo extremista, el llamado Tea Party, que fue una reacción a la adversión que le generaba, a la repulsión que le generaba que un negro se convirtiera en presidente. El Tea Party fue una expresión, desde mi punto de vista, horrible en la política norteamericana y llegó incluso a ponerle un candidato a vicepresidente a la fórmula, esa fórmula que encabezaba John McCain. El propio John McCain aceptó llevar como compañera de fórmula a la ex gobernadora de Arkansas, Sarah Palin. Sarah Palin era una extremista total, era una miembro del Tea Party. Por cierto, Ted Cruz y los actuales exponentes de lo que fue el Tea Party están entre los que votaron a favor de Donald Trump en este impeachment, desde mi punto de vista, vergonzoso. Lo que quiero decir es que no solo en los Estados Unidos estamos viendo que las centros derechas se derrumban y son reemplazadas por derechas extremas. Lo vimos en Brasil con la llegada de Bolsonaro. Brasil, cuya centro derecha tuvo exponentes de la magnitud de Fernando Henrique Cardoso, de la magnitud de Tancredo Neves. En Brasil, donde había una gran centro derecha, se derrumbó y ocupó el lugar un personaje grotesco que se hizo famoso por un rasgo al que yo llamaba incontinencia brutal. Era un hombre que no podía contener su brutalidad, ¿no? Su incontinencia brutal decía cosas horribles y lo decía en el hemiciclo del Congreso. 30 años fue legislador, 28 para ser exacto. No hay una sola ley
que acredite un trabajo medianamente inteligente, medianamente productivo como legislador. Absolutamente nada. Solo se hacía notar porque decía cosas espantosas, cosas horribles, tenía una violencia verbal horrible. Vomitaba viscosidades, bilis oscuras, vomitaban en todos sus discursos. Ese hombre, desde esa posición extrema, enarbolando las teorías conspirativas de su filósofo de cabecera, que es Do Carvalho, ¿no? Y politizadas o reactualizadas por quien es otro de sus ideólogos, Ernesto Araujo, el jefe de Itamaraty, nada menos, ¿no?, que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, es un ultraderechista, un hombre de posiciones extremistas que miran el mundo desde las teorías conspirativas. Eso ganó y está gobernando Brasil, un país donde había una gran centro derecha, donde dio grandes estadistas de centro derecha como Fernando Henrique Cardoso. Y lo estamos viendo en España. En las elecciones en Cataluña se derrumbó el PP y se derrumbó Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas quedó casi cercano a la nada y el PP quedó peor. Subió Vox en Cataluña. Vox entró al Parlamento, ¿no? Y entró pisando fuerte al Parlamento. Vox, que expresa ideológicamente al falangismo, la ideología del nacionalismo ultracatólico y fascista de Primo de Rivera, y que fue el sustento ideológico de la dictadura del general Francisco Franco. Eso es lo que está creciendo y está reemplazando al PP. Al PP, es cierto, también lo están ahogando sus propios problemas, que fue la corrupción. Yo creo que el PP tiene muchas culpas. Yo creo que el primero en sacar los pies del plato del pacto de la Moncloa, que fue uno de los máximos logros políticos y de las cátedras políticas que tuvo el siglo XX, la dieron los españoles con el pacto de la Moncloa, la dieron Felipe González y Alfonso Guerra desde el Partido Socialista, Santiago Carrillo desde el Partido Comunista, Manuel Fraga Iribarne desde la derecha franquista. El primero en sacar los pies del plato del pacto de la Moncloa, el primero en dejar de lado el pacto de la Moncloa fue José María Aznar, cuando puso a España en la aventura loca y contraproducente de Bush hijo en Irak, ¿no?, donde también arrastró a Anthony Blair y a Gran Bretaña. Por el pacto de la Moncloa no debió resolverse de ese modo, pero Aznar se sacó los pies del plato de ese acuerdo monumental y actuó por su propia cuenta y se aventuró en algo temerario y contraproducente. La cuestión es que últimamente se está derrumbando, ahora están mudándose del edificio de la calle Génova, porque Pablo Casado, el actual líder, no sabe cómo hacer para librarse, exorcizarse la corrupción de las dirigencias anteriores. Entonces se muda, dejan la sede central, histórico edificio ahí en la calle Génova, para tratar de dejar el pasado ahí. Las confesiones de Luis Bárcenas, el ex tesorero, como las confesiones anteriores, el caso Gürtel, todos esos casos, bueno, ya están extendiendo la corrupción a Mariano Rajoy y al mismísimo José María Aznar. A eso se suman otros casos, el caso Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes es una dirigente del PP que fue presidenta de la Comunidad de Madrid y se hizo dar una maestría, un magíster en la Universidad Rey Juan Carlos, sin haber ido a una sola clase, sin haber presentado un solo trabajo y sin haber rendido un solo examen. O sea, no hizo absolutamente nada y la universidad le dio un título de magíster.
¿no? Se hizo el juicio, no hubo ningún elemento que pudiera probar que ella personalmente presionó a la universidad, pero va presa su colaboradora principal y va presa una funcionaria de la universidad. Y ella, en lugar de tener la dignidad de decir, no, mire, ellas actuaron presionadas por mí, que era la beneficiada de ese fraude académico, ¿no? También el escándalo Cifuentes, que es el hecho de corrupción, el fraude académico, más la debacle moral de una dirigente que permite que otras dos mujeres vayan presas por culpa de ella y no se atreve a lo más, al último resabio de la dignidad, que es hacerse cargo y decir, no, las culpables no son ellas actuaron bajo mi presión. No tuvo esa dignidad. Eso es parte de la debacle de la centro derecha española. También está hundiendo a la centro derecha española toda la corrupción que se está descubriendo del rey Juan Carlos de Borbón. Yo creo, por eso quise empezar con los disturbios que están ocurriendo por estas horas en Barcelona y Madrid a partir del encarcelamiento de este rapero por criticar a un rey corrupto que está libre y va preso el que lo criticó. El hecho es que yo creo que la corrupción de Juan Carlos de Borbón es un hecho tan inmensamente grave que puede estar marcando el crepúsculo de la monarquía en España, porque en definitiva, la única justificación lógica que tenía la monarquía española es que ese rey la había fundado en lugar de hacerse un dictador, como quería que sea quien le delegó el poder, el dictador fallecido Francisco Franco. Franco lo elige no para que sea un monarca al estilo monarquía parlamentaria de Occidente. Franco lo elige para que continúe su dictadura. Y Juan Carlos de Borbón, que fue obsecuente de Franco todo el tiempo, pero cuando Franco murió se comportó como debía comportarse, y entendiendo el rumbo de la historia en ese momento en Europa, entendió, fue inteligente, yo creo que más que decente, fue inteligente, y entendió que lo único que podía hacer, o lo mejor que podía hacer para legitimar su corona, era sacrificar poder. Ese poder infinito que había heredado de Franco se le iba a esfumar de las manos, porque él no era Francisco Franco. Entonces buscó la legitimidad de su corona, pagándolo con una inmensa dosis del poder heredado, sacrificar poder para conquistar legitimidad, ¿no? Por eso la democracia española le debe a este rey y también a Adolfo Suárez, otro gran estadista de centro derecha, le debe la democracia que tiene. Pero que el rey, cuya inteligencia está entre las piedras fundacionales de esta democracia, haya mostrado y siga mostrando las miserias que está mostrando, las miserias morales que está mostrando, lo que provoca es el quiebre, la disolución de ese argumento de legitimidad que tiene la dinastía de los Borbones. No hay ninguna razón lógica para que los Borbones, que a España le han implicado inmensas tragedias, una colección de desastres ha tenido en los tronos por la dinastía borbona, no hay ninguna razón lógica, racional, para que se justifique una monarquía, mucho más si es borbónica. Lo que legitimó a la monarquía fue la inteligencia de Juan Carlos, ¿no? La inteligencia que incluso le dio legitimidad hasta en las culturas ibéricas que habían sufrido
el centralismo brutal y castellanizante que impuso la dictadura de Franco, particularmente los catalanes y los vascos. Hasta en Cataluña y en el País Vasco se vio con buenos ojos a este rey Borbón que sacrificaba su poder, entre paréntesis agrego yo, un poder que lo mismo iba a perder, ¿no? Pero en fin, lo que está a la vista es que él lo sacrificó, lo invirtió para conquistar legitimidad. Bueno, esa legitimidad se está perdiendo y tal vez el mundo vea cómo se le cae la corona de la cabeza de su hijo, Felipe VI. Felipe VI no cometió los errores gravísimos que cometió su padre, tampoco tuvo aquel acierto histórico, aquella inteligencia política que dio paso a la democracia de España, pero Felipe VI es muy posible que pierda el trono en el marco de todo este tembladeral que está sacudiendo a España. Bueno, he hecho una descripción, espero que no del todo aburrida, de algunos de los rasgos de este mundo que estamos viviendo. Impresionante, realmente nos has dejado atónitos. Creo que estamos todos concentrados en lo que estás diciendo. Hay felicitaciones, hay comentarios, hay de todo acá de la gente que ha intervenido. Yo creo que hay una pequeña pregunta respecto de nuestra patria, respecto de Sudamérica. Sudamérica está escasa de líderes. La Argentina no tiene en la oposición liderazgo. Por ende, ¿vamos hacia una extrema derecha, Claudio? Así como podría suceder en Estados Unidos. Porque las teorías conspirativas acá están a pedir de boca. ¿Qué va a pasar acá? Acá no hay líderes. Yo creo que, bueno, a mí cuando yo miro a la oposición hay rasgos que me preocupan y rasgos que me dan cierto aliento, me dan cierta esperanza. Para mí es clave entender lo ocurrido. Para mí es clave entender lo ocurrido. ¿Por qué hay un gobierno que en gran medida es una cuadratura de círculo? En gran medida es una cuadratura de círculo. Es un gobierno que se anula a sí mismo, ¿no? Es una coalición cuyos dos polos se neutralizan mutuamente. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bueno, yo creo que hay que tener muy en claro la responsabilidad que Macri tuvo en esto. Para mí, yo ya venía escribiendo antes que se produjera la debacle económica del 2018 sobre lo que para mí era un fracaso evidente. Para mí el gobierno de Macri era algo vaporoso, algo que no estaba haciendo pie, y en gran medida no estaba haciendo pie por la vaporosidad del liderazgo que lo encabezaba. Yo nunca le escuché decir a Macri algo sustancial. Yo la mejor definición que escuché de Macri fue una que dijo, Macri es un líder. No, el discurso de Macri tiene como característica el siguiente rasgo. A medida que va hablando, quien lo escucha se va olvidando de lo que dice. A mí me pasaba eso. Cada vez que yo me detenía a escuchar a Macri, me daba cuenta que me iba olvidando de lo que decía. Cada uno que escucha a Macri se va olvidando de lo que acababa de decir Macri, porque Macri era la insustancialidad misma. Y era dramático tener un liderazgo insustancial, tener un liderazgo inculto en materia de filosofía democrática, cuando veníamos de un periodo autoritario en el poder. Veníamos de un régimen que había aspirado a ser mayoritarista. Y el mayoritarismo no es democracia. La democracia está todavía en la definición aristotélica, es cuando gobierna la mayoría, pero con
incluyendo y respetando a la minoría. En el mayoritarismo gobierna la mayoría, pero excluyendo a la minoría, incluso estigmatizándola, demonizándola, atacándola, arrinconándola, acosándola. De eso veníamos. Lo que necesitábamos es algo que se pareciera en algo a Alfonsín, agregándole, o si se quiere, un mayor conocimiento económico, un mayor pragmatismo en ese campo, pero que se pareciera a Alfonsín en una conciencia, en un conocimiento filosófico, en una cultura democrática. Argentina necesitaba un líder que tuviera y que por lo tanto irradiara cultura democrática. Macri era imposible que fuese ese líder porque él era la insustancialidad misma. Nunca me despertó ningún entusiasmo Macri. Empecé a enojarme o a verlo más críticamente porque tampoco me generaba aversión, no me enojaba, ¿no? Simplemente no me despertaba nada, absolutamente nada. Mi única razón en caso de votar a Macri iba a ser que la otra posibilidad era aún peor, pero no me despertaba nada. Ahora, empecé a mirarlo con ojos más duros todavía, cuando el único camino viable, que era el del entendimiento, el de los acuerdos, y teniendo la gente más sólida en esas líderes, como por ejemplo Rogelio Frigerio, como por ejemplo Monzó, lo fue marginando y fue encerrándose en un círculo, ¿no?, que lo hizo creer que él era Churchill, un estadista brillante, y que no le hacía falta tejer acuerdos con otros, porque él la tenía claro, no tenía claro nada. Era imposible que tuviera claro algo. Pero mi enojo se completó cuando, estando claro, desde muchos meses antes de la elección presidencial que Macri perdió, estaba absolutamente claro que la posibilidad de Cristina de volver al poder era que Macri fuera candidato. Yo estoy absolutamente convencido porque estudié las encuestas, incluso a mí me ofrecieron candidaturas y pude acceder a encuestas y lo vi, ¿no? Había por lo menos 5 fórmulas que hubieran hecho imposible el triunfo del kirchnerismo. 5 por lo menos. Había una sola que sí o sí llevaba al triunfo del kirchnerismo, Macri. Esa era la única puerta abierta para el kirchnerismo. Si a la fórmula le encabezaba Vidal con Labaña o Massa como vicepresidente, si a la fórmula le encabezaba Massa con Vidal como candidata a vice, si a la fórmula le encabezaba Labaña con Vidal o Vidal con Labaña, había varios juegos para hacer a los que al kirchnerismo le resultaba imposible ganar. Cristina dio consciente de que el tema que había que mirar no era el piso que tenía cada uno, sino el techo que tenía cada uno. Si yo miro el piso que tengo, me embriago, digo, qué bien que estoy, mira toda la gente que hay queriéndome a mí, mucho más que lo que tienen todos los demás, salvo Cristina. Yo siempre sostuve que en realidad hay amor a Cristina, no amor a Macri. Amor a Cristina que fue creado por esa aplicación eficaz del método que describí, ¿no? Sectores que salieron del placar y cuando no esperaban que nadie los reivindicara, se sintieron reivindicados, esos aman a Cristina y tienen una razón para amarla. Podemos discutir, ¿no?, la moralidad de esa razón, está bien, pero la aman. Ahora, yo no creo que exista amor a Macri. Yo creo que el amor a Macri en realidad es una forma del odio a Cristina. A Cristina la ama un sector y la odia otro sector. Una de las formas del odio a Cristina es la sensación de que lo aman a Macri. Pero Macri no tiene nada para que lo amen.
¿no? Cristina tenía un aparato de propaganda y tenía ese método eficaz y que fue aplicado eficazmente. Vuelvo, las encuestas eran claras como el agua, sobre todo después de que Cristina entendió que no tenía que mirar el piso, no tenía que mirar cuántos la estaban adorando, sino que tenía que mirar el techo, o sea, tenía que mirar la dimensión de la porción de sociedad que la estaba detestando, y ella miró eso. Macri no. Macri se quedó mirando el piso. Macri se quedó mirando el piso. Ella dio un paso al costado, inventó esa cuadratura de círculo, ese gobierno que se autoneutraliza pero ganó la elección. Macri la perdió. O sea, Macri nos puso el gobierno que tenemos. Macri nos puso el gobierno que tenemos. Porque había, si no quieren 5, por lo menos 2 fórmulas que le hubieran impedido al kirchnerismo ganar, aunque a la fórmula lo hubiera encabezado Angela Merkel. Si estaba Cristina en algún lugar, le hubiera impedido ganar. Pero Macri frustró esa posibilidad, porque se encaramó en la candidatura y no la largó. Si esto va a perseverar, o sea, si va a continuar esa presencia que no aporta ideas, no aporta proyectos, no aporta nada, salvo un núcleo bastante entendido de gente que lo ama. Yo creo que en realidad es la sensación que le genera odiar a Cristina, pero fuera como sea, ¿no? Bueno, va a ser un problema. Pero cuando miro otras personas en la oposición, a mí me da esperanza. Yo, por ejemplo, estoy viendo, yo, no solamente yo, o sea, yo creo que muchos están viendo, porque además es evidente que Horacio Rodríguez Larreta es un liderazgo sólido, vigoroso, respetado más allá de del espacio propio, ¿no? Y ese punto es clave, ser visto bien desde más allá del club de uno, ¿no? Creo que Horacio Rodríguez Larreta es un líder valioso en este momento. Creo que tiene el pragmatismo y la plasticidad, el entender el momento y tiene la habilidad de establecer consensos, ¿no? Creo que no es un hombre que vaya ahí a encerrarse, como ocurrió con Macri, en un círculo de aduladores que incluso lo aleja de su gente más valiosa, como era Rogelio Frigerio, como era Monzó, y varios otros que tuvo que fueron sumamente valiosos, pero que quedaron al margen. La mesa chica era la mesa chica y el poder estaba en la mesa chica y le daba la espalda y los terminó dejando solos, ¿no? Aquellos que sabían construir puentes, la mesa chica fue y les dinamitó los puentes, ¿no? Pero cuando lo miro a Rodríguez Larreta me entusiasmo, cuando escucho a Lustó, por ejemplo, me entusiasma, escucho a alguien inteligente, hay sustancia, hay pensamiento, ¿no? Cuando lo escucho a Monzó o lo leo, cuando lo escucho a Frigerio, hay muchas figuras que piensan, ¿no? Que tienen envergadura mental, que pueden expresar e irradiar una cultura política. O sea, no estamos condenados a la vaciedad. O sea, no tengo que elegir entre un panfleto adoctrinante y el vacío mismo. No, esa no es esa la dicotomía. Al pensamiento autoritario, a la cultura autoritaria, hay que oponerle un pensamiento democrático, una cultura autoritaria. Por ende, el líder que necesitamos tiene que tener pensamiento y cultura. Si no tiene ni pensamiento ni formación cultural, no es la persona adecuada para generar lo que necesita el país, que es un liderazgo capaz de irradiar cultura democrática, cultura reformista, progresismo en el mejor sentido de la palabra. La palabra progresismo fue secuestrada por la izquierda autoritaria y bastardeada, del mismo modo que la palabra liberal
fue secuestrada por el menemismo y bastardeada por el menemismo, yo creo que hay que rescatar los dos términos, ¿no? El progresismo y la palabra liberal. Hay que rescatarla de sus secuestradores, ¿no? Y volverle a dar el contenido, la sustancia que tienen. Yo creo que no todo está perdido, creo que tenemos un gobierno muy malo, pero tiene la suerte de tener una oposición donde las voces que más se escuchan nos han llevado por un camino equivocado. Yo en el escenario de la pandemia no habría hecho de bandera principal la crítica a las cuarentenas. Yo no habría hecho eso, ¿no? No digo que Alberto Fernández esté administrando bien la pandemia. Lo que me consta es que el mundo entero está a ciegas. El mundo entero está a ciegas. Lo que me consta es que hay cuarentena y toques de queda en todos los países del mundo, en las democracias. No era ese el tema principal, ¿no? Me parece que muchas expresiones fueron hasta irresponsables en usar eso como bandera principal. Cuando tenés el tema de la impunidad a la corrupción, están trabajando en darle impunidad a la corrupción, que fue monumental. El lawfare también es una teoría conspirativa, ¿eh? El lawfare también es una teoría conspirativa. A diferencia de las teorías conspirativas que alimentó Donald Trump, las de QAnon, el lawfare es de las teorías conspirativas con algún vínculo lógico, con alguna razonabilidad. Hay casos donde hay lawfare. Yo siempre sostuve y lo sigo sosteniendo que Lula fue víctima de un lawfare en Brasil. Un lawfare perpetrado por una persona, Sergio Moro, ¿no? A Lula, Sergio Moro lo sacó de la carrera presidencial cuando tenía casi 30 puntos por encima de Bolsonaro en todas las encuestas, ¿no? Y ahora se está probando toda la falacia, pero lo probó el mismo hecho impresentable de que el juez de Curitiba, que lo condenó sacándolo de la carrera electoral, aceptó un superministerio en el gobierno de la persona que fue beneficiada por el encarcelamiento de Lula. Impresentable lo que hizo Sergio Moro. Hay casos donde el lawfare es cierto, es una teoría conspirativa con vínculos con la realidad. En el caso de Argentina no, es una teoría conspirativa pura y dura. Es como el caso de Trump. Las pruebas están a la vista. Están a la vista. La dimensión de las propiedades de Lázaro Báez están a la vista, ¿no? La dimensión de los enriquecimientos ilícitos están a la vista. El lawfare además también ignora los muchos casos de presidentes de derecha y de centro derecha que fueron juzgados y encarcelados por corrupción, o como Alan García, que se suicidó cuando iba la policía a detenerlo, y tantos otros casos. El lawfare es una teoría conspirativa, pero no en todos los casos. Y es muy importante. A mí me desespera ver cómo el país está partido en dos tribunas. Y yo soy politólogo, tengo mi vida académica en una universidad, pero también me siento periodista y fui periodista desde siempre, desde muy joven. Y yo quisiera que el periodismo se libere de esto, porque yo por ahí me siento atrapado entre dos tribunas que me vociferan discursos políticos, además enardecidos, ¿no? Yo me parece que tenemos que rescatar la razonabilidad, ¿no? Yo cuestiono totalmente la posición que Lula y Dilma Rousseff tomaron respecto a Cristina Kirchner en la Argentina, a Rafael Correa en Ecuador. Me parece pésimo la posición que tomó Lula y que tomó Dilma Rousseff. Pero ni Dilma Rousseff fue corrupta, ni Lula fue legítimamente sacado de la carrera electoral como fue. Quedó a la vista cuando Sergio Moro se convirtió en el superministro del hombre al que él había convertido en presidente
destronando a Lula. Es muy importante seguir viendo, o sea, esto de casarnos con una visión. Entonces, si yo soy crítico de Cristina, tengo que odiar a Lula, tengo que odiar a Dilma. No, no es así, ¿no? Del mismo modo, si yo soy crítico con 6, 7, 8, tengo que saber ver también los 6, 7, 8 que están en la vereda donde quiero estar yo. Los tengo que saber ver, porque si no, no nos vamos a liberar nunca, nos estamos enajenando, y a esto yo lo veo como un proceso muy, muy peligroso, ¿no? Por eso yo propongo en estos tiempos tan oscuros que hemos estado describiendo, lo único que nos puede rescatar de la oscuridad, la luz, y la luz es el equilibrio. El equilibrio es la razonabilidad. No toda la razón está acá y todo el error y la malignidad está allá. No, sencillamente así no puede ser. Y es muy importante recuperar la posibilidad de pensar libremente, porque si no, el daño que nos habrá provocado la aplicación del método, bueno, ya empieza a ser irreparable. No solo logró una feligresía cristinista que la adora como en un templo, y la adora críticamente y parece haber renunciado al pensamiento crítico. También está demoliendo el pensamiento crítico en nosotros. También está demoliendo el pensamiento crítico en nosotros. Recuperar el pensamiento crítico es la mejor arma para luchar contra este tiempo de oscuridad que está ensombreciendo el mundo. Impresionante, Claudio, y para hacer así hay que actuar con cohesión, porque la cohesión es la capacidad de disentir, y sí, lo que recibe... Ahora tengamos una cosa, perdóname, ¿no? Es muy importante que todos tengan conciencia, y concientizar quiere decir actuar en consecuencia, de que ser razonable, ser equilibrado en tiempos de desequilibrio, implica pagar un precio muy grande. Cuando el país está dividido en dos veredas, lo único que vale es el odio mutuo, y el que no odia no sirve, ¿no? Entonces, pararse en el medio de la calle, o pararse en la calle, aunque más cerca de una vereda que de otra, ¿no? Yo estoy parado en la calle, más cerca de una vereda que de otra, pero quiero estar parado en la calle, y soy muy consciente que en estos tiempos de desequilibrio, estar parado en la calle es estar desguarnecido, ¿eh? El auto que viene de una mano y el auto que viene de la otra me llevan por delante. A mí todo el tiempo me llevan por delante. Viniendo desde la derecha y viniendo desde la izquierda. Y soy muy frágil, y soy muy vulnerable, y estoy muy solo. Porque se está viviendo un triunfo del desequilibrio, y en el desequilibrio, la búsqueda del equilibrio se ve como un pecado imperdonable. Es así. Sí, bueno, no hay más palabras. Realmente lo de hoy fue increíble, ¿no? Maravilloso. Claudio, el regalo que nos hiciste es impresionante. Te felicito, te agradezco en nombre de profesores republicanos, de Asociación Civil Río Paraná, de la gente que daba una pregunta, porque hay gente de la banda oriental acá que acabo de saludar, si la calle es una esperanza en la región, ¿no? Eso también es un tema que no te voy a hacer hablar ahora, si no, no te vas más. Pero la calle es ojalá que sea una esperanza en esta región. Hay gente del interior, hay gente argentina que está en España. La verdad que solamente un agradecimiento, y yo diría que abramos los micrófonos y démosle un aplauso a Claudio, porque realmente se lo merece por este esfuerzo. Sinceramente, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, a vos, y a través tuyo, muchísimas gracias
a toda la gente que ha estado escuchando. Ha sido un honor para mí poder conversar con ustedes. No Muchas nos gracias. vamos a olvidar de vos, ¿eh? No nos vamos a olvidar. Bueno. Y ya vamos a hablar de vuelta. Un abrazo muy grande. Y especiales saludos de Horacio Reutemann, que estaba dando una clase y me dijo, por favor, decíselo a Claudio, y que te agradece también, porque él es uno de los viejos integrantes de Profesores Republicanos. Una Así gran persona, Reutemann. Aprovecho para mandarle saludos también a los uruguayos que están viendo. Yo trabajo para 3 medios en Uruguay desde hace muchos años. Estuve en Radio Sarandí muchos años, ahora estoy en Radio El Espectador y en el diario El País y en el canal de noticias BTV. Así que es un país que adoro, Uruguay, que envidio la sensatez. Sí, a mí la calle Pou me despierta muchas esperanzas, pero quiero decir que también siento respeto y envidia por la centroizquierda de Uruguay, ¿no? Ojalá nosotros hubiéramos tenido una centroizquierda como la que hubo allá. Por cierto, hay cosas que criticar, por supuesto, por supuesto. En todos lados. Pero no hay que poner todo en la misma bolsa porque hay diferencias muy, muy grandes y yo en este caso a Uruguay le envidio mucho la cultura cívica, la característica de ese hermoso pueblo y también esa clase política que tiene tanto a la derecha como a la izquierda. Así que mi saludo a todos ellos, mi saludo a vos, Guillermo, y mi agradecimiento. No, por favor, y antes de que te esfumes, Jorgito Sigal, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esto? Francamente, muy agradecido a Claudio. Realmente creo que una de las cosas más importantes de esta época es el desafío de pensar, ¿no? Yo creo que lo que está rescatando Claudio es fundamentalmente eso, ¿no? El desafío de pensar frente a esto que él llama el método. Me pareció muy bueno, me parecen categorías muy profundas, y creo que es una pelea difícil la que nos plantea Claudio. La de la sensatez es una pelea muy difícil, muy compleja, cuando los extremos están tan avivados, ¿no? La disputa es tan feroz y enloquecida, ¿no? Hay algo de enloquecimiento en las sociedades que estamos atravesando y, bueno, es muy complicado porque los cuerdos parecen débiles, parecen menesterosos en un marco de enloquecimiento general, ¿no? Me parece muy interesante, me deja pensando. Por ahí no coincido en todos los aspectos, pero eso es justamente lo interesante. Pero diría que si tengo que decir algo es, me llevo la alforja llena de ideas, ¿no? De ideas para seguir profundizando, para seguir estudiando, para que no nos sigan embruteciendo, ¿no? Así que gracias, Claudio, realmente gracias. Muy buena. Quiero decir que yo soy agradecido de los conceptos de Jorge, porque Jorge Sigal es alguien a quien yo escucho mucho, escucho con mucha atención, con mucho respeto, siempre me parece un oasis encontrar en los medios a Sigal explicando, contando, narrando, porque siempre hay inteligencia, siempre hay una inmensidad de decencia y de honestidad intelectual. Honestamente lo considero así, por eso un gusto que haya estado presente también. Así es, Jorgito. Jorge, muchas gracias, porque la forma, el pensar es el antídoto contra el populismo, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Y contra la idiotez, ¿no? Y contra la idiotez, exactamente. Las dos cosas. Gracias, Claudio, gracias, Jorge, gracias a todos. Seguimos en contacto y seguimos con más actividades en las próximas semanas. Un abrazo a todos y muchas, pero muchas gracias a Fantini. Chao. Gracias a ustedes, nos vemos.